ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 710 de Política la Mexicana, correspondiente a este sábado 17 de agosto 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Y otra raya más al tigre peña nietista, la mafia del poder, con la aprehensión, la detención por la Interpol allá en Buenos Aires, en Argentina, de Carlos Ahumada, aquel sujeto bueno para la tranza, bueno para la extorsión y para enamorar también. Fue el amor de su vida, decía Rosario Robles, en unas apasionantes, encendidas confesiones que hacía Rosario Robles en torno a Carlos Ahumada. Recuerdan toda esa historia que devino en las trampas que según Ahumada habría dicho allá en Cuba, donde estuvo. Estuvo por ahí, pidió refugio cuando creyó que lo iban a pescar aquí en México y estuvo preso por acá, pero pues resultó liberado y hoy lo vuelven a atrapar, hoy que viene en un gobierno que no barre para atrás, un presidente que no es rencoroso, que no busca venganza de sus enemigos, y pues los hechos lo contradicen, aunque haya quienes no les guste que digamos esto, pero díganme si no, que fue precisamente, según Fidel Castro, la trama que armaron Carlos Salinas de Gortari, Rosario Robles y el propio Carlos Ahumada para bloquear a Andrés Manuel López Obrador en su carrera, que ya venía entonces buscando desde entonces la presidencia de la República. Ya ven que incluso el presidente Vicente Fox lo quiso desaforar, siendo jefe del gobierno del Distrito Federal entonces, y pues hoy cayó Carlos Ahumada como cerrando la pinza, pero da la casualidad que tanto a Rosario como a Ahumada, según han dicho el propio juez de control, en el caso de Rosario, en el caso de Ahumada, pues ya es una causa abierta hace tiempo. En el caso del juez de control, el sobrinito de la tía Dolores Padierna, pues solamente la acusan a Rosario no de haberse llevado parte de los 5,000 millones de pesos de la estafa maestra, sino por incumplimiento en el servicio público. Y en el caso de Ahumada, pues solamente lo están señalando por evasión fiscal, según lo que de esto saben, y por el monto que le acreditan de menos de 2 millones de pesos evadidos, pues son delitos no graves para acabar pronto, pero el escándalo, dice, como dicen, difama que algo queda, y la venganza es dulce, cuando más entre políticos en la disputa por el control del poder político, gubernamental y todas las mieles que de ahí se generan. Y pues a ver qué pasa, hasta dónde sigue esta situación. Ya se aclaró también que el sobrino de Padierna, la vicepresidenta de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, no va a seguir llevando el caso Rosario Robles, sino porque haya impugnado la defensa de Rosario Robles, que dijo que, y los quienes de derecho saben, de jurisprudencia saben, que debió haberse excusado el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por el parentesco con la tía y el tío, el señor de las ligas, que se vio involucrado, decíamos, igual que Carlos Simas, un distinguido porro de la UNAM y ex esposo de la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, todo viene entrelazado, todo viene para llegar a la conclusión que no es casual el encarcelamiento de Rosario Robles y la reaprehensión de Carlos Ahumada. Viene todo por la mano, por la derecha, vaya. Y
pero vamos a esperar a ver qué sigue de esto. Todavía hay situaciones más. Decíamos que el juez Delgadillo Padierna, por estricta norma del Consejo de la Judicatura Federal, no va a seguir el juicio de Rosario Robles. Él ya la declaró en prisión preventiva y hasta ahí llega. Él ya hace su propuesta, que ya está hecha, y ya corresponde a otro juez seguir el proceso legal contra la presunta culpable, que es Rosario Robles Berlanga. Y mientras tanto, pues el presidente insiste, ya desmintió a su brazo ejecutor de la Unidad de Inteligencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Santiago Nieto Castillo, que había dicho que había investigaciones abiertas contra el ex secretario de Hacienda, ex secretario de la Cedesol y ex candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y que de ahí se llegaría hasta Peña Nieto. Y ahora el presidente López Obrador volvió a aclarar que no hay tal, no hay ninguna denuncia ni motivo para llamar a declarar así a José Antonio Meade Uribreña, su ex contrincante a la presidencia de la República, y el expresidente Enrique Peña Nieto. Así va la situación, pero pues decía él que Rosario Robles era un chivo expiatorio de la mafia del poder, y hoy mismo él lo está confirmando al encarcelarla el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de ya saben quién, y dicen que legalmente actuó con dolo, con ventaja, porque no ameritaba, según esto, que se iba a dar a la fuga, tampoco porque les ponen un brazalete de seguridad para localizarlos satelitalmente y no hay tal posibilidad de fuga, o se les retira el pasaporte, se les pone incluso vigilancia en casos gruesos como este, pero en fin, él consideró su criterio, así lo aplicó, y pues degeneró en este escándalo de pago de facturas, cobro de facturas de la Cuarta Transformación contra la mafia del poder. Y por acá en Coatzacoalcos y Veracruz, por la situación está muy compleja, por lo que toca al secretario de Salud del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, el doctor El Sureño, médico pediatra neumólogo, Roberto Ramos Alor, que pues siempre ha dado de qué hablar desde que siendo director del Hospital Comunitario Valentín Gómez Farías de Coatzacoalcos, en el gobierno de Miguel Ángel Yuy Linares, se fue a México, a San Lázaro, a saludar a la entonces diputada Rocío Nale García, y lógicamente que pues mandó una señal que ella era morenista, y pues le agarró la palabra Yuy Linares y lo dio de baja. Pero pues Rocío Nale dijo que la situación no es de una cuestión de venganza política en este caso, y digo, véngase doctor, lo dieron de baja como director del Hospital Comunitario Yuy Linares a Roberto Ramos Alor, y pues resultó que lo nombraron en este gobierno secretario de Salud, pero ahí ha dado tumbos, usted tiene la formación esa que le decíamos, muy de la izquierda, muy de la Cuarta Transformación, la prepotencia, el no entender la posición que tienen, que es de comunicación, de diálogo, no solamente con la prensa, sino con la población en general, porque son secretarías como la suya muy sensibles. Entonces, pues el señor ya ve eso de los chiles embonados, cuando
le estuvieron preguntando sobre una de tantas cosas, conflictos que ha generado por sus malas, pésimas decisiones y sobre todo por sus respuestas. Se enoja, se hace el enojado como el presidente así y no responde. Él tiene otros datos. Ya ven cuando amenazó con que iba a retirar las 68 ambulancias de otros tantos ayuntamientos que les dejó Yunes Linares en comodato dentro del programa Seguro Popular. Y pues salió el gobernador a decirle que no se iban a retirar. ¿Por qué? Porque decíamos, no es que sea un lujo una ambulancia en un municipio, sino una estricta necesidad, porque hay municipios dentro de los 212 de Veracruz y entre ellos, entre esos 68, que no tienen ni siquiera centros de salud. Entonces, un caso de emergencia, hablábamos en ese entonces de este tema, como sucedía en Villa Allende. Recuerdan que traían a los enfermos por lancha, por el transbordador, o dando la vuelta hasta, bueno, en donde podían traerlos, y hasta que tuvieron una ambulancia, precisamente con Yunes Linares, y que pues esto hace, son equipos, son aparatos equipados con toda la necesidad de oxígeno y demás, y para que vengan médicos o paramédicos ahí cuidando al enfermo, preparándolo para llegar al hospital a donde lo lleven en Coatzacoalcos, y que haya menos riesgos de muerte o de que las lesiones, el padecimiento se compliquen. Bueno, esa es una de tantas. Luego también echó la hablada de que rescataba el centro de salud hospitalario de Tatahuicapan, y porque Yunes Linares nada más había engañado, y ya hay bombo y platillo con foto y toda la cosa, y reinauguró ese centro de salud de Tatahuicapan, pero ahora le están recordando que sí, que bien que lo inauguró, pero que no hay personal médico ni de enfermería. Lo mismo sucedió en Zongolica, ¿se acuerdan? En una visita del presidente, donde incluso rentaron un equipo de ultrasonido para impresionarlo y engañarlo, por supuesto. Bueno, pues ahora ya el colmo. Ya van 3 directores que nombra él en estos 8 meses del Hospital Comunitario Valentín Gómez Farías, un hospital regional que incluso atiende a pacientes de Oaxaca, de Tabasco, de Chiapas, que llegan aquí, y pues de toda la región. Entonces es un nosocomio con un movimiento extraordinario. Él fue director, él conoce la dimensión de los problemas que enfrenta este hospital, pero pues su problema fue que lo de siempre, la corrupción, la impunidad que se refiere al presidente López Obrador, y que está en su propia casa, no resultó exclusiva de la mafia del poder, no, también está presente en la Cuarta Transformación. Y es que al doctor Ramos Alor lo acusan con pelos y señales. Desde que empezó lo han venido señalando algunos compañeros periodistas, medios de comunicación, con pelos y señales, decíamos nombres de gente muy cercana, amigos, familiares, que tiene colocados. Y con eso que dice el presidente López Obrador, que para ocupar un cargo en el gobierno no se necesita tener la preparación, la capacidad profesional para ello, sino que solamente basta con ser honesto, y ni modo que los Ramos Alor diga que sus recomendados no son honestos. Entonces ahí los impuso. Pero hagan ustedes cuenta, chivos sueltos en cristalería, han hecho y deshecho para mal, desgraciadamente, aquel contrato que otorgó a Carlos Lomelí Bolaños, el superdelegado de Jalisco y proveedor de medicamentos de la mafia del poder, y ahora también de la Cuarta Transformación. Y ya el colmo, decíamos, fue aquí en el Hospital Comunitario Valentín Gómez Farías, donde ya el tercer director o cuarto director nombrado por él. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se van? ¿Por qué renuncian?
pues ya renunció el tercer o cuarto director, el subdirector también, el jefe de ginecología, jefe de farmacias, jefe de enfermería. ¿Y por qué? Pues por el maltrato que reciben de, de los jefes puestos por el doctor Ramos Alor, como su querida y nunca bien ponderada prima Jocelyn Ramón Rodríguez, que era jefa de recursos humanos en el Hospital Valentín Gómez Farías, pero quien era el poder, el trono sobre director, subdirectores, jefes de área, y ella hacía y deshacía, y finalmente protestaron, pues la murió, la quitó Ramos Alor, a su primita Jocelyn Ramón Rodríguez. Pero ¿qué creen? Nada más la removió a la jurisdicción sanitaria número 11, donde la colocó, donde hay como jefa de finanzas. Y también la misma historia. Y ahí, por ahí se encontró con otros dos recomendados. La industria del recomendismo, de la cuarta transformación, igual que la de la mafia del poder. Ahí se encontró con los hermanos Rubén y Carlos Lara, que por el mismo estilo de Jocelyn, nosotros somos la ley, nosotros hablamos en nombre y con el poder del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, y a ver a quién no le parece. Pues ya también van 3 o 4 jefes de la jurisdicción sanitaria, apenas se acaba de ir uno, el tercero o cuarto también, como en el hospital. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad suficiente para llevar. Y luego, pues se quejan también de la escasez de medicamentos, lo que está pasando en el hospital comunitario. Escuchamos en la radio, sobre todo ahí con los compañeros Vicky Mejía, Enrique Burgos y Félix Solarte de Radio Hit, donde la gente va, habla, se queja de que pues son gente humilde, esos pobres a los que se refiere López Obrador, que no tienen para comprar un medicamento y que no hay en la farmacia del hospital comunitario, como tampoco hay en el de Pemex, en el del ISSSTE. Y esto no es nuevo, esto viene desde la mafia del poder, pero se nos dijo que todo iba a cambiar, porque cero corrupción, cero impunidad, pero es el caso que por la austeridad republicana del presidente todavía no terminan de licitarse todas las compras de medicamentos, de equipos, de todo lo necesario para una atención como la que ha ofrecido y sigue ofreciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya vamos en el 8º mes en el 9º mes ya de este gobierno, tanto estatal como federal, y pues la mata sigue dando. También el mismo problema ya se adelanta, estaría pasando en Minatitlán, en el Hospital Civil de Minatitlán y en el Hospital Civil Oluta, Acayucan. Y ya no se diga en los centros de salud, donde también se adelanta que podría haber las mismas renuncias por las mismas causas, por la improvisación de funcionarios, de jefes que pues son honestos, como dice López Obrador, aunque de lo que les encargan no tengan ni idea de lo que se trata, de lo que es, en fin, que pues a ver hasta dónde le alcanza la cuerda al doctor Roberto Ramos Alor, que ya por ahí también una información, leíamos ahí en Versiones, el portal Versiones del compañero joven periodista jalapeño José Ortiz Medina, de otros casos también de desvío de recursos, porque el problema del dengue no hay, los vectores no están funcionando, y les decíamos ya van 179 casos detectados, parece que ya ha habido decesos, uno de ellos habría sido en
Mundo Nuevo, otro en el Uspanapa, en fin, falta de recursos, no hay dinero para eso. Pero para hacer la caja chica, dicen, según el compañero Ortiz Medina, la caja chica que está haciendo, o grande, el doctor Roberto Ramos Valor, porque quiere ser presidente municipal de Coatzacoalcos y pues ya está preparando el proyecto para dirigir los destinos de Coatzacoalcos, de donde ya fue regidor. Él y Jesús Hernández Tea habían formado un grupo político de muy pocos, se llamaba Municipio Libre, y con ese grupo llegaron Ramos Valor a regidor y también Jesús Hernández Tea a síndico. Y pues hasta ahí llegó Ramos Valor. Luego quiso ser diputado, quiso ser alcalde y a ninguno le atinó. Hoy pues vuelve por sus fueros, también tiene derecho como todo ciudadano, en pleno uso de sus facultades y derechos para buscar la presidencia municipal de Coatzacoalcos. Pues, según lo que dice el compañero Ortiz Medina, pues está saliendo de donde más, sino de los recursos de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, que tiene a su cargo, pero ya son muchas las que está haciendo, acumulando, y pues su madrina es Rocío Nale, por aquel gesto de lealtad de Ramos Valor, que siendo director del hospital de Gómez Farías de Coatzacoalcos, en el gobierno de Luis Linares, se fue un día a verla allá a San Lázaro, se tomó la foto con ella, la subió a su muro, y en fin, pues todo esto, a ver hasta dónde le dura esa protección de Rocío Nale García. No pasa nada, dicen que no pasa nada en la Cuarta Transformación, porque pues no hay corrupción, no hay impunidad, no hay recomendismo, no hay improvisación. Bueno, pues cada quien su vida, cada quien su onda, cada quien su proyecto de vida y su proyecto político, y sobre todo cuando hay, como dicen, no me pongan donde quiero, donde quieran, sino donde haya, para pues ver qué sale, ¿no? Esa es la conciencia política que por desgracia sigue imperando en México, con todo y la Cuarta Transformación. Y por cierto, que el presidente López Obrador pues no sale de una cuando ya cayó en otra, pues ya lo señalan hasta de ególatra, porque según algunas versiones, pues ya aparece en los libros de texto del próximo ciclo escolar 2019-2020, en los libros correspondientes al 5º grado de educación básica, y pues hasta por ahí circularon una foto donde aparece la efigie de él, muy acá, casi pelo blanco como Porfirio, y a Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública, mostrando la portada del libro de texto de 5º año, donde aparece el presidente López Obrador. Pero pues ya, y por eso dicen cuidado, porque así empezó Hugo Chávez allá en Venezuela. Pero por el otro, la versión oficial dice que no hay tal, que lo que en el libro se lee, yo no lo he visto, no sé si alguno de ustedes ya lo vio, de 5º grado dice que se lee donde hace López Obrador una narrativa no del éxito de la Cuarta Transformación, que todavía no empieza. Entonces estaría adelantando vísperas, ya incluyendo en el libro, ya que da por hecho el aterrizaje, el advenimiento de la Cuarta Transformación en favor de México. Pero dicen que no, que lo único que narra es cómo a partir del año 2000, con el triunfo de Vicente Fox Quesada del PAN, 2006, con el triunfo de Felipe Calderón, se inició de hecho la transición política gubernamental. Luego, sino con Enrique Peña Nieto, y ya en el 2018 él gana la presidencia, hace un año, pero
pues hasta ahí, hace un año y un mes, pero hasta ahí nada más, porque hablar del éxito de la Cuarta Transformación, pues decíamos, es adelantar vísperas, porque todavía no madura, todavía no aterriza, todavía no hay motivos para echar las campanas al vuelo. Y por otro lado, el doblez de personalidad de Ana Gabriela Guevara, la presidenta de la CONADE, la Comisión Nacional del Deporte y algo más, que cuando atleta distinguida nos dio a México, a los mexicanos, muchas satisfacciones, una gran atleta, pero siempre quejándose, con toda razón seguramente, de la pobre ayuda que brindaba el gobierno a través de la CONADE, que ahora preside ella, a los deportistas en general, de todas las disciplinas, y pues criticando al gobierno, a la CONADE siempre. Y ahora que llega, ya ven que después una atleta distinguida la jaló López Obrador del PRD, le ha dado cargos de elección popular y ahora pues la nombró como titular de la CONADE. Pero pues ahora cambió el discurso, por eso hablamos de ese desdoblez de personalidad, porque pues empezó ella a hacer lo mismo que le hacían ahí a todos los deportistas de entonces, que les regateaban la ayuda, el apoyo. Ya ve que tuvieron que desfilar con pants porque no les dieron uniformes, y en fin, ella sí llevó su séquito de amigas, de amigos, cercanos y lejanos, como ustedes quieran, con todas acreditados. Hubo entrenadores que fueron allá con sus pupilos a Lima en 2019 y ni siquiera pudieron entrar a los eventos porque no los acreditaron. Entonces, pues, y cuando le preguntaron qué esperaba, cuando se fue la delegación, qué espera de la delegación, le dijeron a Ana Gabriela Guevara, dice, pues una actuación discreta. Mire, le dieron cachetada con guante blanco, y pues luego que sale y viene ya parándose el cuello y también involucrando al presidente, que se dejó querer, se dejó llevar, porque le entrega una medalla y un osito, un símbolo de Lima, de los Juegos, y pues se le vino el bien del mundo encima a Ana Gabriela, con toda razón, porque ya de la noche a la mañana cambió totalmente. Y ahora habla, sí, se colgó también su medalla del éxito, y el problema es que embarcó al señor presidente López Obrador en esta farsa, ¿no? Pero bueno, pues el presidente se dejó querer, a él le encanta mucho la cuestión de que lo aplaudan. A quien político no le gusta, pues de eso viven como los artistas, del aplauso. Pero, pues decíamos, Ana Gabriela Guevara no da pie con bola, y si ya se le criticaba, porque recuerda aquel incidente que tuvo ya siendo senadora o diputada, ya de Morena, pues se fue, es muy aficionada a las emociones fuertes, a la motocicleta, y iba rumbo a Toluca, y allá en el paraje de la Marquesa, por ahí tuvo un problema con un policía federal de caminos. Bueno, se hizo un escándalo, iba ella con una amiga, pero pues, finalmente ya se aclararon las cosas y no pasó de ahí, pero ya ahora ya como funcionaria de elección popular, y ahora en la CONADE, decíamos, siguió con el machete desenvainado, pero se le revirtió todo, porque la actuación de nuestra delegación fue en verdad simple, sencillamente extraordinaria, y sí se aplaude el reconocimiento que les está haciendo el presidente López Obrador, y hay quienes se llevaron bonos o becas hasta por 240,000 pesos y otros hasta por 700,000 pesos, porque así fue el esfuerzo, bien ganado y extraordinario, que se estimule a quienes ponen en alto la bandera y el prestigio de este México nuestro, de este México lindo y querido, y que a Ana Gabriela Guevara le alcanza el tiempo hasta que la sigan manteniendo. Y no hay duda que la va a seguir manteniendo el presidente, porque solamente que le renuncien, porque él no es dado a quitar a nadie, nomás los obliga así a renunciar,
porque pues ahora Ana Gabriela tiene un doble compromiso, el de corresponder al esfuerzo, a la demostración plena que dieron nuestros atletas allá en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, y por el otro, pues lavar la afrenta de cómo se expresó, cómo ninguneó, cómo menospreció a quienes hoy son lo que ella fue. Y la verdad que fue simplemente de aplaudir la actuación de nuestra delegación en los Juegos Panamericanos. Y pues el pleito en Veracruz de López Obrador y Yunes Linares sigue representado, ya decíamos, por el gobernador Cuitlava García del lado de AMLO y de Miguel Ángel Yunes Linares del mismo lado de Miguel Ángel Yunes Linares, y también de su fiscal carnal Jorge Winkler Ortiz. Bueno, pues ahora el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, salió a denunciar públicamente y a presionar al fiscal general para que llame a declarar a Miguel Ángel Yunes Linares, porque sospecha el diestro sabueso Hugo Gutiérrez Maldonado, el secretario de Seguridad Pública, ya encontró el hilo, la pista, la línea de investigación que lo llevó directamente a Miguel Ángel Yunes Linares como sospechoso de ser el autor intelectual del asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, la alcaldesa, su esposo, su chofer. ¿Y por qué? Porque el asesino material, sospechoso él, cuando lo iba a prender los agentes ministeriales de Winkler, allá mismo en Mixtla, pues se suicidó de un balazo en la cabeza. Y descubre el otro sabueso de Cuitlahua, Eric Patrocinio Cinero Burgos, que este hombre, el presunto criminal de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, estuvo trabajando al servicio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en una de las dependencias del gobierno, aun cuando tenía antecedentes penales. Y entonces esto lleva al sabueso Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, a concluir que a este hombre lo mandó Yunes Linares a asesinar a la alcaldesa. Hasta ahorita que sepamos, no sé ustedes si sepan algo, pero Yunes Linares no ha dicho nada, los deja correr, los deja que se maten solos, y pues lo más seguro es que manden el caso, le pidan a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso Mixtla, porque ni modo que el fiscal carnal Jorge Winkler Ortiz pues llame a declarar a su patrón Yunes Linares, ¿no creen? Pero en fin, así es esto de la política esta, política nuestra, política a la mexicana, cuando en Veracruz 8 meses, 9 meses, ya los de un parto, el parto de los montes, y seguimos en las mismas, en la pelea del grupo que ganó la gubernatura y del grupo que perdió la gubernatura, cuando ya se están moviendo todo para preparar el albazo, dicen, cuando se tenga que ir Cuitlava, porque de que se va, dicen, pero será hasta que cumpla 2 años, no se puede ir antes porque obligaría a celebrar elecciones extraordinarias, entonces esperarían. Ya por ahí se habla que pues ya están dos prospectos para relevarlo. Uno, el hoy director general de aduanas y senador con licencia, exalcalde de Jalapa, exdiputado local, exdiputado federal, Ricardo Agüed Bardahuil, y también el exalcalde, exrector de la Universidad Veracruzana y actual diputado federal por Morena, Rafael Hernández Villalpando, aquel que le fue a tirar siendo alcalde de Jalapa,
basura frente al Palacio de Gobierno, donde despachaba Miguel Alemán Velasco. Así son los pronósticos que se hacen respecto a esta situación de Veracruz, que dicen lo que de ellos saben, como Marco Antonio Aguirre, un compañero colega, que en Palacio Nacional, hay preocupación. Ya el presidente López Obrador, ya las últimas 2 veces que vino, ya no le levantó la mano a Cuitláhuac, y sí le echó muchas flores a Ricardo Agüed Baldahuil. En fin, ¿qué va a pasar? Solamente ellos lo saben. Y pues ya les decíamos de esto del primer informe de gobierno, es decir, el informe oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de septiembre, ya después hubo otro el 1 de julio, los costos que tuvieron, y en fin, que sigue la mata dando, porque en México, desgraciadamente, seguimos esperando orden, disciplina y gobiernos que se pongan en verdad la camiseta del municipio, del estado, de los 32 que son, y del país, para conducir esta nave que sigue zigzagueando y con riesgos de zozobrar por la situación económica que es global. Pero dice nuestro presidente López Obrador que aquí no va a entrar nadie a decirnos cómo hacerlo, y menos a él, que él tiene otros datos, y que los funcionarios del Banco de México les gusta jugar con las cifras, pero que a esos jueguitos no les gustan, y que él, simple y sencillamente, él sabe, él tiene la fórmula secreta para sacar a México adelante, y insistimos, hay que darle el beneficio de la duda por México, porque como se ha dicho siempre, si a nuestro presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, le va bien, por supuesto que le va a ir bien a México y también a todos los mexicanos. Que así sea. Y pues por hoy hasta aquí llegamos con la emisión número 710 de Política de la Mexicana de este sábado 17 de agosto 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México para el mundo. Pero fíjese que hay algo que le queremos comentar. Esta violencia que no para, que no cesa. Y fue encontrado el cuerpo de una joven mujer en un basurero clandestino allí en el tramo autopista Cozoleacaque, Nuevo Teapa, más o menos a la altura del puente Coatzacoalcos 2, el Antonio Ovalí Jaime, y ya identificado por sus propios familiares, faltaban algunos datos, pero es el de una joven ella que trabajaba petrolera en la refinería, domiciliada en la colonia petrolera de Minatitlán, y todo apunta a que el asesino material fue un ex novio. Y ya en las redes sociales se está advirtiendo que se esconde en la casa de la abuela en la colonia Díaz Ordaz de Cozoleacaque, con Minatitlán, y que anoche mismo o esta noche podría salir rumbo a Sonora, donde tiene familiares. Y ya, fíjense ustedes, también se circula en las redes, ofrecen 400,000 pesos al que descuartice a presunto asesino de mujer de Minatitlán. ¿Hasta dónde hemos llegado? Qué situación tan grave, tan preocupante, que se hagan estas ofertas, estas propuestas. ¿Por qué? Porque la autoridad no actúa, y el pueblo sabio, como dice López Obrador, se cansa, y de ahí que haya a quienes también podría ser, las redes sociales sabemos para lo que se prestan, para esto y más, pero el solo hecho de mencionarlo es de veras algo espeluznante, y que simple y sencillamente quienes tienen que hacer su trabajo
en este caso la Fiscalía General del Estado, lo haga para evitar. Estos son golpes terribles para las familias de los dos lados, porque el otro, el presunto asesino, bueno, pues la familia también lo pierde o lo matan o se va a la cárcel, o tiene que andar a salta de mata todo el tiempo. En fin, mal estamos, mal andamos para llegar a este tipo de recomendaciones, de estrategias, prácticamente para hacernos justicia por mano propia, lo que no es permitido por la ley, ni tampoco conduce a nada, porque violencia, pues, llama a más violencia. Ahora sí, por hoy hasta aquí. Ojalá y esto la autoridad correspondiente lo resuelva con la prontitud del caso. Las mismas redes sociales le están dando algunos tips al fiscal general del Estado, Jorge Winkel Ortiz, y pues ya sabrá él si indaga o no indaga, o si son ciertos o son falsos los rumores que circulan en las redes sociales. Pero pues por hoy hasta aquí llegamos. Nos vemos yo mediante el próximo lunes 19 de agosto, pero si hay algo antes, por supuesto, y como siempre, que volveremos para compartirlo con ustedes. Y también, como siempre, mil gracias por seguirnos, mil gracias por acompañarnos, mil gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara. Le aclaro, no hay columna dominical. Posiblemente el miércoles ya reanudaremos con nuestra columna política. Mil gracias nuevamente.